¿Cómo están? Y bienvenidos un día más a Mr. Inversión. Mi nombre es Luis y en este canal hacemos todo lo posible por ayudarte con tu educación financiera a que aprendas a invertir desde cero en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Y si ya sabes invertir, todos los domingos tocamos las mejores oportunidades para la semana en acciones, ETFs y criptomonedas. Si estas tres cosas son temas de tu interés, suscríbete ahora. Bueno, quería hablarles sobre un tema y hacerlo un poco diferente a como lo hacemos en todos los videos donde hago algo preparado. Esta vez quiero charlar con ustedes acerca de la crisis inmobiliaria, mostrándole algunos gráficos a las personas que no están familiarizadas con este tipo de gráficos, que muestran cuál era el precio en el año 2000, 2008 y 2021. Vamos a hacer una comparación de las crisis anteriores, porque por ejemplo yo en esa época del 2008, del 2000, era un niño, entonces no tengo mucho conocimiento de cómo fue la situación. Entonces me puse a investigar y me pareció un tema súper interesante porque muchas personas dicen que se viene una crisis inmobiliaria en el sector de bienes raíces en el 2022, 2023 y me pregunté por qué están diciendo este tipo de cosas las personas que tienen más conocimiento sobre esto. Entonces me puse a ver específicamente tres gráficos. El primero acerca de los intereses que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos en el año 2000, 2008, 2021 y cómo fue evolucionando esto. Número 2, vi el gráfico de lo que son las deudas, o sea, las personas que están endeudadas con sus hipotecas que no pueden pagar, que piden una prórroga. Ese es el segundo gráfico. Y el tercer gráfico fue el precio de las viviendas, o sea, de los bienes inmuebles, cómo fue fluctuando entre el año 2000, 2008 y 2021. Esto me dio una perspectiva mucho más amplia de cómo sucedió lo que es el crash del 2008. Entonces, quiero compararlo un poco con lo que es el 2021 con datos. Vamos a hacerlo esto de manera interactiva y vamos a llegar al fondo del asunto. Si en 2022, 2023, 2021 que estamos ahora va a haber una crisis inmobiliaria y si es recomendable o no comprar una casa, un departamento, un lote a día de hoy. Empecemos. Bueno, para poder recordar lo que es el año 2000, especialmente lo que son los tipos de interés, les traigo este gráfico. Cuando la economía va muy bien, cuando la economía está próspera, está totalmente normal, está sin ningún tipo de crisis, pues los tipos de interés tienden a subir. En cerca del año 2000 estaban en más de 6.5% lo que son los intereses del gobierno de Estados Unidos. Entonces pasó lo que es acá la burbuja.com, que salieron a cotizar empresas sin ningún valor. Básicamente todas las personas en la burbuja de lo que es el 2000 de las .com, todas las personas empezaron a comprar empresas tecnológicas, empresas sin ningún valor, empresas que cotizaban en lo que son páginas web, etcétera, que próximamente le haremos un video resumen a lo que es la crisis del 2000, pero para que tengas una perspectiva, pues fue eso básicamente. Entonces subieron los tipos de interés porque todo estaba muy próspero hasta 6.5, luego vino la burbuja.com y como puedes ver para 2002 cayeron los intereses a cerca de menos del 2%. Durante el año 2002, 2003, 2004 cayeron a 1%. ¿Qué pasó en esta situación? Pues empezaron a salir lo que son los bancos. Con los tipos de intereses bajos y sabiendo que los banqueros, especialmente los ejecutivos de cuenta, ganan comisión por cada persona que tú le das un crédito para una vivienda, una hipoteca, etcétera, pues las personas empezaron a hacer lo que son los créditos ninja de los bancos. ¿A qué se refiere esto? Estaban empezando a dar hipotecas, estaban empezando a dar créditos para que tú adquieras tu vivienda sin ningún tipo de requisitos prácticamente. Simplemente ibas a un banco, decías no tengo empleo, no tengo ingresos, pero prometo que voy a pagar. Entonces buscaban la forma para que tú puedas adquirir un crédito. Pero me preguntarás, Luis, ¿qué clase de persona sin ningún conocimiento financiero puede ir a solicitar un crédito? Eso es lo que son los créditos ninja. Y cuando tú le refutabas a lo que es el banquero, o en este caso el ejecutivo de cuentas, etcétera, el trabajador del banco, y le decías, pero ¿y si yo no puedo pagar a la larga? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vivienda? Entonces el banquero se sentaba y te explicaba, te decía, los tipos de interés están en 1%. Vamos a hacer lo que es un interés con renta variable, o sea, un interés variable que va a fluctuar dependiendo del interés que tenga el mercado, o sea, el gobierno
entonces que actualmente está en 1%, y si tú por ejemplo compras una vivienda en este momento, tú sabes que las viviendas siempre van a subir. Esto es lo que decían los banqueros cuando les refutabas que tal vez no podrías pagar porque no te tenías mucha fe, etcétera. Entonces te decían que puedes sacar una segunda hipoteca para mantener o tal vez bajar lo que estás pagando mensualmente por tu vivienda si es que en algún punto no puedes llegar a pagar mensualmente. Pasa algo, te botan de tu trabajo, no consigues trabajo, la economía cae, etcétera. Las viviendas siempre suben de valor, eso es lo que te decían, y supuestamente podías sacar una segunda hipoteca y refinanciar tu préstamo. Todo estaba bien, los créditos ninja salían como pan caliente y como puedes ver en el gráfico, en el 2004 empezaron a subir porque la economía ya se había recuperado prácticamente de lo que es la burbuja del año 2000. Como puedes ver, bajaron los intereses hasta 2002, 2003, 2004 y se empezó a recuperar en 2005 aproximadamente hasta llegar a lo que son los tipos de interés de aproximadamente 5% en septiembre, en junio, enero de septiembre del 2006. Principios del 2006 ya estamos en 5%. ¿Qué pasó? Como te había comentado, los tipos de interés subieron. Entonces tú no estabas en un interés fijo que tenías que pagar, estabas en uno variable que dependía de lo que es el gobierno. Y una vez que subieron los intereses, pongamos un ejemplo real. Si tú por ejemplo compraste en lo que es el interés bajo en el 2002 una casa en $100,000 y pagas $1,000 cada mes por esa casa, pues ¿qué pasaba? En 2004 aproximadamente 2005 subieron los tipos de interés. Te llegaba una carta y te decían simplemente: tú ya no tienes que pagar $1,000 al mes, tú tienes que pagar $1,500 al mes porque subieron los tipos de interés. Tú ibas al banco y simplemente le decías al ejecutivo de cuentas, si es que seguía trabajando ahí obviamente, porque varían mucho de lo que son sucursales, ciudades, etcétera. Entonces tú le ibas a decir: yo quiero refinanciar, sacar una segunda hipoteca porque tú me dijiste que si llegaba a este punto yo podría refinanciar porque no tengo esos $500 extra. ¿Qué pasaba en ese preciso momento? Antes que nada, suscríbete al canal, dale a la campanita si este tema te está interesando y así apoyarás al canal y al algoritmo de YouTube para poder ingresar a más personas a este grandioso mundo de la bolsa de valores y de la educación financiera. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando tú ibas a decirle: yo no tengo esos $500 extras a lo que es el banco? Vamos a ver el siguiente gráfico. Como puedes ver, este es el gráfico de lo que es el precio de los bienes inmuebles. Como puedes ver, en 2006, aproximadamente fines de 2005, se llegó a la cúspide de lo que es el interés. Entonces la gente ya no podía pagar sus intereses porque casi habían subido un 50% aproximadamente de la cuota mensual que tenían que pagar. Si tenías que pagar $1,000, tenías que pagar $1,500. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver lo que son las deudas de las personas. Como puedes ver en este gráfico, de 30 a 60 días es lo azul, de 90 días es lo amarillo, y las personas que ya no han podido pagar y que el banco está provocando lo que es el desalojo de las personas por incumplimiento de pago es lo que está en rojo. Entonces, como puedes ver, en 2006 no había problema, 2007 no había problema, en 2008 hasta 2009 y 2010 empezó lo que es la explosión. En 2008 aproximadamente empezó lo que es la crisis inmobiliaria, pero no fue hasta 2009-2010 que se llegó a cerca del tope de las personas que no podían pagar. ¿Por qué pasó eso si el banquero te dijo que simplemente tú podías refinanciar lo que es tu hipoteca? Por esto, recuerda, en 2009-2010 empezó lo que es el crash. Como puedes ver acá, en 2009-2010, como puedes ver en esta franja ploma que te pongo, el precio de los bienes inmuebles empezó a bajar. Entonces, tú tenías $100,000 el inmueble que habías comprado, lo habías comprado en $100,000 y tienes que pagar $1,000 de cuota. Luego te dijeron que tenías que subir a $1,500, pero tu casa ya no valía $100,000. Como puedes ver, el precio de los inmuebles había bajado. Tu casa ahora valía $90,000 a precio de mercado actual. Entonces te decían: tú pagaste de intereses y etcétera tan solo $5,000, $10,000 en estos años que has ido pagando. Entonces tú aproximadamente la compraste en $100,000. Pagaste $10,000, ahora tienes $90,000 en tu casa, pero tu casa ahora vale $90,000. Entonces es como si no hubieras pagado absolutamente nada al banco. Entonces el banco no te va a refinanciar, no va a sacar una segunda hipoteca porque tu casa ahora vale menos dinero. Entonces tú no puedes pagar lo que es tu casa, no puedes llegar a $1,500 en el ejemplo que te pongo, y esto es lo que pasa. En cerca del 2010 llegaron al tope de lo que son las personas que fueron desalojadas de sus casas. Entonces esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Un dato que quería darles muy importante: en 2008 había aproximadamente 11.1 millones de desempleos.
y había cerca de 3.1 millones de personas que habían sido desalojadas o estaban en proceso de ser desalojadas por incumplimiento de su hipoteca o de su pago crediticio. Entonces, en septiembre del 2020 arrojaron los resultados como estamos actualmente. Entonces, 12.6 millones de desempleos y cerca de 3.6 personas que están incumpliendo lo que es su pago de hipoteca. Estamos con 1.5 millones más de desempleados que en el 2008 y estamos con cerca de 0.5 millones de personas más que no están pudiendo pagar lo que es su vivienda, o sea, su hipoteca, su préstamo bancario. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué bajaron los precios de las casas en 2008? Por la oferta y la demanda simplemente. Al haber tantas personas incumpliendo lo que es su hipoteca, pues simplemente querían vender su casa, librarse de la hipoteca aún perdiendo un poco de dinero. Simplemente no querían vendérsela al banco porque el banco tiene una penalización de 20 a 25% aproximadamente de la deuda que tienes con el banco por incumplimiento. No es que simplemente lo que le debes al banco le das y el banco está totalmente feliz. Tú tienes una multa de cerca de 20 a 25% y cuando te ejecutan lo que es la hipoteca, o sea, te botan de la casa para poder recuperar el dinero del banco, la casa vale 20 a 25% menos. La venden en precio de remate, no la venden al precio real de mercado, van rematando las casas. Entonces, cuando van rematando las casas, poco a poco, hay más casas en circulación, hay más casas a la venta, y al haber más casas en venta y viendo que las personas no están pudiendo cumplir con los pagos, los tipos de intereses están subiendo, etcétera, pues las personas simplemente no quieren comprar una casa. Al haber personas que no quieren comprar una casa y al haber tantas viviendas, pues el precio de las viviendas cae, y eso es lo que pasó. Entre más pasaba el tiempo, había más casas, había más personas no queriendo comprar casas, o sea, nadie quería comprar casas, nadie quería sacarse un crédito. ¿Y qué pasó? El precio iba bajando, las personas no podían refinanciar, sacar una segunda hipoteca, entonces había más y era un círculo vicioso, como puedes darte cuenta. ¿Qué pasa en el 2020? Estamos subiendo lo que son los precios de las viviendas actualmente. Entonces, ¿por qué está subiendo? Si tú me dices, Luis, de que actualmente nadie puede pagar, ha venido una situación en el 2020, etcétera. Ha sido muy diferente a lo que es el 2008 por el tema de que no están desalojando a las personas actualmente en lo que es Estados Unidos. Hay una ley que te protege, no te pueden desahuciar, no pueden cobrarte los intereses los bancos en tu vivienda cerca de un año, pero esto ya se va a acabar próximamente y veremos quién estaba desnudo. Este gráfico es lo que ilustra un poco lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, las personas de 30, 60 días, 90 días han subido exponencialmente, como puedes ver, pero las personas que han sido desahuciadas, o sea que simplemente las han botado del departamento porque no pueden cumplir con los pagos, pues está muy bajo. Como puedes ver, todo va correlacionado, pero es un gráfico completamente limpio que baja, sube, pero actualmente acá ha tenido un pico. Como puedes ver, en cerca de fines de 2020 ha tenido un pico muy extraño, la verdad, y este pico es justamente por lo que te digo, que las personas no pueden ser desalojadas ni siquiera por el alquiler, ni tampoco por el banco, ni por los propietarios, porque el gobierno te está protegiendo cerca de un año justamente para que no pase lo que pasó en 2008. ¿Por qué? En el siguiente gráfico podemos ver, hay auge de la economía, entonces hay una burbuja y todo cae, el interés cae, entonces suben con el auge de la economía, pasa algo extraño y los intereses caen, entonces la economía se recupera, pasa algo acá y caen los tipos de intereses, pero acá no pasó absolutamente nada. Como te puedes dar cuenta, en mayo de 2019, junio del 2020 aproximadamente, ya estaban cayendo los tipos de intereses y no estaba pasando absolutamente nada en Estados Unidos específicamente hablando. Entonces se adelantaron a lo que es la situación del 2020 cerca de 2019 y empezaron a bajar hasta 2020 en enero. Ya habían bajado de 2.53% a cerca de 1.75%. Entonces, ¿qué nos están ocultando? ¿Qué sabían que nosotros no sabemos en cerca de fines de 2019? Entonces sí se podía prever un poco, pero me parece muy extraño que ya en 2019 empezaron a bajar drásticamente los tipos de interés. Entonces, el precio de las viviendas está subiendo como loco. Actualmente estamos en máximos históricos en lo que son las ventas de viviendas en lo que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay personas que están siendo sacadas de sus departamentos, de sus viviendas por incumplimiento de pagos, porque la ley te protege. Los tipos de intereses están en mínimos, 0%. Es prácticamente gratis sacarte un crédito para una casa actualmente. Tal vez no estén dando de renta fija,
Si hay alguien de Estados Unidos que me está viendo, confírmeme si están dando de renta fija, de renta variable, o sea, su interés, como lo que pasó en 2008, que cuando suban los tipos de interés, obviamente suba lo que tienes que pagar mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comparar lo que son los gráficos actualmente. Como te puedes dar cuenta, en 2004 empezaron a subir lo que son los precios de las viviendas. Como puedes ver, en 2004 estábamos en mínimos de lo que es el interés, y no fue hasta 2006, aproximadamente 2007, que tocamos lo que es el techo del interés, o sea, de las personas que ya estaban desahuciadas porque les habían subido lo que es el interés, porque estaba ya en 5%, había terminado su subida cerca de 2007. En 2007 aproximadamente estábamos ya empezando a bajar lo que es el precio de las viviendas, porque los tipos de intereses había subido. ¿Qué estaba pasando en 2007 en lo que es el desahucio? O sea, las personas que han sido excluidas o botadas de lo que es su departamento. En 2007 aproximadamente estábamos empezando a ver ese caso. Hasta 2010, 2011 fue el pico. De 2009 a 2011 fue el pico de las personas que fueron desalojadas por incumplimiento de pagos. ¿Qué estaba pasando en 2009, 2011? En 2009 ya estábamos en mínimos, y en 2011 estábamos en mínimos de lo que son los intereses. Y en 2009, 2011 estábamos en mínimos de lo que es el precio de los bienes raíces. Actualmente estamos en 2021 y estamos en lo más alto del precio de lo que son las viviendas. No hay mucho desahucio por el tema de que esa ley hay que no pueden sacarte de tu departamento, y los tipos de intereses están bajos. ¿Qué creo que es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en el que tarde o temprano van a tener que liberar esa ley. Los bancos van a poder sacarte de tu departamento, los inquilinos, los dueños van a poder sacar a los inquilinos que no están cumpliendo con sus alquileres, y esto se va a convertir en un caos, porque como te había dicho, hay mucho más desempleo que lo que hubo en 2008, hay muchas más personas que no están pudiendo, 0.5 millones de personas más de lo que hubo en 2008 de personas que no están pudiendo pagar lo que es su hipoteca. Y como puedes ver, estamos en máximos de lo que son los precios de los inmuebles, y esto tal vez ayude a conseguir una refinanciación de lo que es el pago de su hipoteca para varias personas. Pero como te había explicado, si hay personas que aún con su refinanciamiento, que tal vez no pueden llegar a pagar ese interés porque han perdido sus empleos, entonces van a tener que traspasar esa deuda a otra persona, o sea, vender su casa aprovechando de que está en máximos, o van a tener que refinanciarse. Y si aún así no pueden, van a tener que vender la casa. Entonces es diferente la crisis inmobiliaria de ahora, que tal vez se avecina a la crisis del 2008. Hay que estar muy atento a lo que pasa cuando se libere esta ley que protege a los inquilinos, o en este caso a las personas que se han sacado un crédito. Las personas están sacando muchos créditos por esta ley, y aparte porque los tipos de intereses están en mínimos. Lo mismo que pasó en 2008, los tipos de interés desde el 2001 hasta el 2004 estaban en mínimos, y las personas se sacaban créditos a lo loco. Entonces subieron los tipos de interés y ya no pudieron pagar lo que es esto. En resumen, lo único que sostiene el mercado inmobiliario actualmente es justamente eso que te acabo de decir, la ley que te evita que te boten de tu casa. Una vez que esa ley se vaya, tal vez veamos algo como 2008, tal vez sea peor, porque hay muchas personas en tu país, especialmente en Latinoamérica, que están dando en alquiler. Notaste que hay muchos carteles de alquiler, se alquila edificios, se alquila casas, se alquila departamentos, se alquila local, etc. Y tal vez haya algunos anticréticos, o sea que te dan un monto de dinero por vivir en ese departamento, en esa casa, o tener ese local comercial. ¿Por qué crees que está pasando eso? Porque hay personas que no pueden pagar actualmente lo que es su hipoteca, su préstamo bancario, entonces se están agarrando, y hay muchos alquileres. Al haber muchos alquileres y personas que no quieren alquilar porque no quieren gastar dinero, simplemente quieren ahorrar, prefieren irse a vivir con un familiar, etcétera, pues el tipo de alquileres, o sea, el monto de alquileres cae. Si lo que querías alquilar era en $300, actualmente estás alquilando en $250, $200. Entonces eso es muy peligroso. Y si eso estamos viendo ya en Latinoamérica, es muy complicado la situación de Estados Unidos, aparte de que se está devaluando lo que es el dólar y hay demasiado dólar en circulación. Entonces es algo muy delicado, y lamentablemente yo no recomendaría en este momento comprar una vivienda. Tal vez el 1% de la población pueda dedicarse a comprar casas de 200,000, medio millón de dólares de golpe, pero las personas promedio necesitan sacarse un crédito. Actualmente el crédito está en 1%. Depende de si es una renta fija que te puede dar el banco, depende de tu historial crediticio y depende de varias
varios factores, puedes optar o no de sacarte un crédito para una vivienda, pero actualmente los precios están en máximos. Tienes que ver y tantear si tú tienes un monto de dinero, no sería mejor meterlo a lo que es las inversiones, algún negocio en línea, algún negocio físico que también tiene riesgos obviamente, y tal vez vivir en un alquiler o con algún familiar actualmente. Entonces es una decisión complicada, no tengo la verdad absoluta, pero la verdad es de que yo no quisiera comprar una casa en estos momentos, tal vez porque están en máximos. Es que no hay correlación, porque estamos en mínimos, hay una ley que te protege, tal vez no por mucho más tiempo, y estamos en mínimos de interés, pero los precios están altos. Si estuviéramos en mínimos de interés y los precios cayeran, sería espectacular para comprar una casa, pero actualmente está muy elevado los precios de los departamentos y la verdad a ese precio no me interesa mucho. ¿Tú qué opinas en tu situación actual? ¿Te comprarías una casa? ¿No te comprarías? ¿Esperarías? ¿Vivirías en alquiler? Déjame en los comentarios cómo está en tu país el tema de alquileres, el tema de anticréticos, el tema de préstamos hipotecarios con garantía de tu casa, que eso se llama lo que es un anticrético, que simplemente dan de garantía su departamento, vos les das un dinero y puedes vivir en ese departamento durante 1 año, 2 años sin pagar renta, solo pagando tal vez gastos de lo que es el edificio, de la casa, limpieza, etcétera. Y a cambio tienen un monto que te van a devolver una vez que cumple el plazo de 1 o 2 años aproximadamente y tienes de garantía lo que es la casa. También es una manera de que tú puedes proteger lo que es tu dinero. Obviamente es mejor tenerlos en dólares, pero tal vez la moneda de tu país no sea una mala opción, por lo que el dólar está demasiado sobrevalorado actualmente. Entonces hay muchas variables. Nadie tiene la verdad absoluta, tienes que analizarlo bien. Dime tú qué opinas en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Si quieres seguir aprendiendo más de finanzas personales y este tipo de temas te agrada, dale un puñete en la cara a este tipo, sí, a este tipo, y por acá te dejo unos videos y una lista de reproducción que te pueden interesar. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo, buenas noches.